Son bien pocas las veces que tengo la oportunidad de sentarme y hablar con alguien que en realidad ha estado presente toda mi vida, que aunque originalmente somos de medios diferentes, aunque ahora mismo estamos en el mismo medio, siento que es el tipo que abrió el camino, es el verdadero pionero. Para mí es un honor y he cabildeado agresivamente para esta entrevista. Para mí es un honor compartir con Don Francisco. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí. Viniste a nuestra casa. Estamos aquí en Miami. Te confieso que aunque llevamos hablando un rato antes de prender las cámaras, estoy bastante nervioso porque a mí yo vivo obsesionado con, como quien dice, el arte de hacer entrevistas. Ya. Y en tu libro leí que si tú haces un cálculo bastante rough, tú has entrevistado, has hecho sobre 100.000 entrevistas. Sí, seguramente, porque imagínate, 60 años en esto, en cada programa se entrevista mucha gente, pero se entrevistan personas de diferente manera. Por ejemplo, los concursantes, uno los va observando en la audiencia por algunos minutos y otros no los alcanza a observar porque vienen de fuera y uno tiene que formarse una idea de ese concursante mientras camina. 30, 40 pasos y tú en sus gestos corporales, en su sonrisa, en la manera de ser, tú más o menos tienes que ir estudiándolo para poder descifrarlo y para que sea interesante la entrevista. Por eso voy a pedir que me traigan el libro anterior, Entre la Espada y la TV, que ahí yo cuento algunas cosas, porque algunas veces me tocó, por ejemplo, me pidieron en las universidades que hiciera una charla y explicara cuáles eran las técnicas, por ejemplo, para entrevistar. Y yo lo hacía, entonces algunas de esas cosas las escribí ahí, aunque tú prefieres los audiolibros y no está en audiolibro. Es verdad, estaba escuchando el libro más reciente en audio, sí, que es maravilloso porque es tu voz. Tú estás leyendo este libro en primera persona. ¿Qué es una gran recomendación para ser bueno entrevistando? Bueno, yo creo que hay varias cosas que uno podría decir después de tantos años que son importantes en una entrevista. Primero, leer al entrevistado. Y una frase muy popular mía, que la preparación es la base de la improvisación. Por lo tanto, yo estoy preparado también con respecto a ti. A pesar de que tú me estás haciendo la entrevista, sé que te llamas Vicente Manuel, Chente, Idach, el apellido, comediante, actor, escritor, que tu mamá se llama Gloria, una serie de cosas más. Porque uno tiene que estar preparado, pero uno no está preparado en la respuesta. Uno está preparado en lo que uno pregunta. Claro. Pero la respuesta, ahí empieza la improvisación. Wow. So, me maravillas con eso. Porque yo pensaría, yo tengo 40 años, yo pienso, hoy yo digo, dentro de 20 años a mí me gustaría estar en una playa tomando piña colada y que se echaba el trabajo. Cuando tú tenías 40, ¿tenías ese mismo sueño y simplemente lo has estado echando para atrás o nunca te visualizaste retirándote? Nunca. Yo pienso que uno en general tiene que estar activo toda la vida. A lo mejor no puede hacer lo mismo. De hecho, no estoy haciendo lo mismo que hacía, porque lo tengo que ir adaptando a los tiempos. No es lo mismo lo que hacía a los 20 años, ni lo que hacía a los 40, ni lo que hacía a los 60, y también lo que hago a los 80. Y en los 80 ya empiezo a tener otros compromisos familiares irrenunciables, porque estoy casado hace 60 años, porque tengo 9 nietos, tengo 3 hijos, tengo 3 bisnietos también. Entonces, la parte familiar tiene que ser importante. Incluso para esta entrevista hubo un problema que no pensé que iba a ocurrir, porque yo estaba con mi señora en el médico y tuve que dejar a mi señora en el médico para cumplir contigo con el horario, porque el médico no me cumplió con el horario. ¿Y el médico sabía que don Francisco estaba en la sala de espera? No lo sé. Además, el médico no hablaba mucho español tampoco. Ok. Mencionas que los tiempos cambian. Cuenta la leyenda
que la primera televisión que tú miraste fue en Nueva York cuando tú llegaste a la ciudad a estudiar sastre o... Sí, un poquitito más que sastre, técnico modelista. En realidad, la primera televisión la vi, pero no la entendí. Creí que era cine, porque la vi en una vitrina de un negocio en Santiago en 1956, cuando Juan Domingo Perón, el presidente de ese entonces de la Argentina, fue a ver al general Carlos Ibáñez del Campo, presidente de Chile, y él trajo el telesistema argentino de televisión. Pero yo no sabía lo que era la televisión. Vi un monitor, que era un televisor, y vi actuando ahí un par de personajes chilenos, Raúl Matas, un famoso animador chileno también internacionalmente conocido, y Lucho Navarro, un comediante. Los vi ahí, pero no lo entendí. ¿Pero dónde? ¿En un restaurante? ¿En una No, casa? era una vitrina de un negocio que vendía tela. Y cuando entré en Nueva York, yo confundí la televisión con la radio que yo tenía en mi casa, que era una Grundig, muy parecida. La única diferencia es que en vez de tener un pedazo de tela adelante tenía la Grundig, esto tenía un vidrio. Y cuando yo la encendí y vi que se escuchaba y se veía al mismo tiempo, yo inmediatamente pensé que lo que estaba estudiando era el ayer, porque la televisión iba a ser el futuro. Así que, en efecto, ese momento en Nueva York tú dijiste, yo quiero hacer algo dentro de ese aparato. Exacto. Digamos, yo cuando volví de Estados Unidos después de ver 2 años televisión, me dijeron, mis familiares, está llegando la televisión por el Mundial de Fútbol. Y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero actuar ahí. Aunque mi formación era de actor, yo estudié actuación primero. Exacto. Yo siempre había escuchado la historia de que tú simplemente, tú te llamas Mario Kreutzberger, Sí. y te pusiste Don Francisco porque era complicado. Pero aprendí, digo, quizás estoy equivocado, que antes de salir en TV, tú hacías unas comedias en Club Maccabi. Sí. Y hacías un personaje que se llamaba Don Francisco Sisigen, Sisigen González. que era... Que era realmente un tipo que hablaba, porque mis padres, que eran alemanes y llegaron a Chile, hablaban así. Pero este señor, que era un dirigente, yo le imitaba como él hablaba. Entonces yo contaba historias, porque había muchos gringos en ese momento en Chile, muchos que habían venido de la Segunda Guerra Mundial y que hablaban más o menos así. Entonces Don Francisco era un hombre que hablaba de esa manera, pero hacía chistes y contaba cosas y decía que se olvidaba las palabras y ese era más o menos lo que hacía, un stand-up previo a todos los stand-up que han habido ahora. Y obviamente un inmigrante judío, ¿ese era tu papá? O sea, ¿tú estabas imitando a tu papá? No, yo estaba imitando a otro señor. Okay. Mi papá ya hablaba mejor castellano que ese señor. Okay. Este señor se llamaba Juan Caibel. Era un dirigente del Maccabi. A él lo yo imitaba. Y además yo me ponía una barriga, porque el señor tenía una barriga. Entonces me ponían un plumón adelante. ¿Y te enamoraste del teatro desde la primera vez que te paraste en un escenario? Es que esto viene de mi mamá. Mi mamá fue cantante de ópera y vio truncada su posibilidad artística en Alemania por la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto, por la persecución. Y entonces, cuando ella llegó a Chile, me imagino, y me tuvo a mí, ella siempre soñó que yo hiciera algo artístico. Yo empecé cantando, pero mi voz era muy finita, entonces me empezaron a confundir y eso no me gustó. Ajá. Así que después empecé a estudiar teatro en el Club Maccabi durante varios años y eso me gustó mucho. ¿Cuán grande era el Club Maccabi? ¿Cuánta gente cabía en el público? Los viernes cuando hacíamos estas, más o menos unas 2.000 personas, entre 1.500 y 2.000. Wow, era gigante. Era grande. Y tú eras una estrella, eras parte de un elenco, tú estabas solo en el escenario. Yo era parte de un elenco al principio y después poco a poco este personaje fue siendo una estrella. Ok. Y se pegó. Se pegó. Entonces yo hacía todos los viernes 10, 15 minutos, aparte de pertenecer a este grupo. Ok. ¿Cómo se llamaba el grupo?
No, era un grupo de jóvenes del Teatro de Maccabi, sí. Hay un artículo interesantísimo. Yo me imagino que tú no lees todo lo que escriben de ti, pero en el periódico The Times of Israel hablan de usted como un fenómeno, hijo de inmigrantes judíos, que precisamente el ser hijo de inmigrantes judíos es lo que te hace, la palabra que ellos usan es appealing para toda Latinoamérica, que quizá es que usted se siente más latino, no solo chileno. Precisamente por ser hijo de inmigrante y... Bueno, claro, yo fui hijo de inmigrante y ahora soy inmigrante. Pero también esto tiene que ver con el deseo que uno tiene de actuar. Yo primero fui y soy muy chileno. Nací ahí, me desarrollé ahí, aprendí mis primeros pasos ahí di mi primer beso. Muchas cosas pasaron ahí y siguen pasando ahí. Ahí vive gran parte de mi familia. Pero cuando me vine a Estados Unidos, primero vine a Miami y tenía que conocer mi público, que era 80% cubano. Y me preocupé de integrarme a ese público. Pero después, gran parte del público era mexicano. Entonces también estudié a ese público y después al público latinoamericano en general, porque tuve que sacar los modismos míos. Yo a veces te veo en tu programa que tú hablas bien puertorriqueño. Ajá. Incluso aquí conmigo no estás hablando bien puertorriqueño. Estás haciendo una entrevista, es como si estuviera hablando otro idioma. Okay. Porque tú estarías hablando ahí con tu mamá y tu papá de otra manera, ¿verdad? Oye, papi, ¿verdad? Tienes toda la razón. Claro. Bueno, eso pasa. Ok. Y lo mismo hago yo. Y uno ni lo piensa. No. Es que al contestarte yo distinto, sin pensarlo, asimilo. Tú hablas distinto. Porque okay. Si yo te digo, oye, mi hermano, de esto, tú me empiezas a decir lo mismo tuyo. Claro, claro. ¿Verdad? ¿En qué momento, cuántos años llevaba Sábado Gigante? O no sabes que no lleguemos a Sábado Gigante todavía, porque me parece interesante la historia de que tú estás en Nueva York, estás viendo, ¿qué programas veías? Tonight Show, Johnny Carson. Johnny Carson, number one. ¿Y lo llegaste a conocer? No. Okay. Pero vi mucho a Johnny Carson. Ed Sullivan, ya nadie sabe de él. El otro famoso, el que hacía los shows, que caminaba un poco como yo, medio corcuncho. ¿Cómo se llamaba? El más famoso de todos, que es el pionero, el primero, el que trae a los Beatles. Bob Newhart. No, el que trae a los Beatles. ¿Ed Sullivan no fue? No fue Ed Sullivan. Hay un teatro con el nombre de él, además, en Nueva York. Ajá. Bueno, ya nos vamos a acordar. No importa. Y, pues tú vuelves a Chile, ese es el año de la Copa, me imagino. Y como en Puerto Rico hay una palabra que está bien, que se usa mucho, que es josear. Supuestamente, josear es hustle, es estar en búsqueda, insistir. Yeah. Tú vas a un estudio de televisión y te apareces ahí todos los días hasta que te dan la televisión pertenecía a las universidades. Y entonces yo fui todas las noches durante un año para conseguirme una entrevista. Yo era perseverante. Y entonces iba hasta que un día me recibió el hombre. Porque yo no era nadie. La única recomendación que él tenía de mí era de mi profesor de teatro, que le decía que yo tenía posibilidades. ¿Y cuáles eran tus credenciales? No tenía. Y tus credenciales eran vi televisión por 2 años. Claro, no. Yo tenía una idea de hacer un programa que lo llamé Show Dominical, que duró 1 hora y que duró muy pocas semanas, porque después me echaron. Y cuando... Claro, porque la historia es que te dan ese programa y dura 8 semanas y te echan. ¿Tú sientes que estás haciendo un buen trabajo durante esas 8 semanas? ¿Piensas que te está yendo mal? ¿Sabes que te van a votar? ¿Te sorprende cuando te echan? No, mira, lo que yo sé es que, por ejemplo, las cámaras eran inmensas. Eran te daba susto las cámaras. Y entonces yo estaba solo contra el mundo, porque yo hacía un programa y entrevistaba 2, 3, 4 personas
que eran personas distintas. Uno era un músico, el otro era un cantante, el otro era un tipo que cuidaba autos. Hacía esas mezclas, pero yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien. Pero a la octava semana me echaron y eso fue una depresión tremenda. Y ahí te va el show de los dibujos animados. ¿Cómo? ¿No hubo un show que tú estabas ilustrado, unas ilustraciones animadas, algo así, después del show dominical? No. Después del show dominical, bueno, yo me voy muy triste cuando me echan, pero después, a la semana siguiente, me retoman. Porque la gente llama por teléfono y dice, ¿dónde está el gordito? Ese yo era más gordo que ahora. Y entonces el director me vuelve a tomar. Y a fin de año me vuelve a echar. Me dice, mira, no te puedo dejar el domingo a las 8 de la noche, horario estelar. Mira, vamos a hacer lo siguiente contigo, para que no te enojes. Vamos a poner unos profesionales el domingo. A ti te vamos a dar el sábado, porque el sábado no se transmitía. El sábado se limpiaban los equipos. Entonces me dieron 1 hora, nada más que para mí, para que yo hiciera lo mío y después seguían limpiando los equipos. Para que se entretenga el nene. Claro. Y ahí yo fui creciendo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta que durante 20 años tuve 8 horas, todos los sábados en vivo. ¿Cómo se produce un programa de 8 horas? ¿Sabes? ¿Cuánto porcentaje de improvisación hay en 8 horas? Mucho, pero mucha preparación, porque nosotros nos demorábamos en hacer el libreto de ese programa, nos demorábamos como 8 horas. Estudiábamos punto por punto de lo que había que hacer, cada segmento, cada cosa que iba en el programa. Pero lo que ocurre después es donde viene la improvisación. Pero uno dice, yo voy a entrevistar a Chente y lo voy a entrevistar sobre estas materias. Voy a hacer una historia de su vida. Ahora, tú me contestas algo que no tiene nada que ver y me contestas que me estabas contando de tu señora, que ya lleva, no tu señora, tu pareja, porque ahora se dice pareja. Señora es cuando hay papeles. Tú no tienes papeles, lo tuyo es una pareja, ¿verdad? Verónica. Y tú dices que tú ves a esa mujer grande ahí, ¿verdad? Y yo me voy por ahí. Digo, ¿y cómo te acercaste a ella? Pues yo no sé, si te acercaste ese día, no te acercaste. Sí, me acerqué yo a ella. ¿A ella? ¿Sí? Sí, sí. Ahí ya empezó todo. Sí, yo me acerqué a ella y yo tenía una camisa bien fea, más fea que esta. ¿Sí? Y ella siempre dice, qué bueno que tenía esa camisa tan fea, porque fue el primer tema de conversación. Yo fui a donde ella y le dije, mana mía, que tengo esta camisa bien fea, pero tenía que hablar contigo. Y ahí empezó, 10 años atrás. ¿Estás contento? Contentísimo. Tengo un bebé nuevo, mi primer bebé. ¿Ves tú? Y por ahí empezaría la conversación, porque tengo que preguntarte el bebé lo que significa. No quiero monopolizar porque tú estás haciendo la entrevista, pero si pasa, ahí donde viene la improvisación. ¿Y cómo, qué pasa cuando, porque los contenidos que yo hago son una cosa, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un sketch y eso es todo. Ustedes tenían un programa que llegó a durar 8 horas. ¿Cómo tú palpas cuando algo no es entretenido? ¿Y qué haces para salir de eso? O a veces estás equivocado y bueno, sí es entretenido. Ahí tenemos en primer lugar 200 personas que solo al mirarlas a ella ya sabes si lo que está haciendo es o no es entretenido. Lo mismo pasa con los actores cuando están en el teatro. O el público, el barómetro. Claro. Más difícil es cuando los programas no tienen público, como ahora. Ahí el barómetro es finalmente el director, el rating, los que lo ven ahí, entre todos, van pensando, mira, esto es más o menos entretenido. ¿En qué momento, esto a mí me parece tan fascinante, en qué momento se decide hacer el salto de, ok, vamos a filmar Sábado Gigante, vamos a seguir filmando, Sábado Gigante en Chile, pero vamos a hacerlo simultáneamente todas las semanas también en Miami? No, pero eso no nace así. Esto nace porque yo tengo una discusión con el presidente de la compañía. Entonces empiezo a pensar sobre el presidente de esta compañía, que él de alguna manera me está constriñendo, porque tuvimos una dificultad, tuvimos una pelea, y entonces yo pienso que tengo que buscar otro lugar.
Ahí es donde yo empiezo a buscar por diferentes partes una oportunidad. Y en ninguna parte me la dan y me demoro mucho. Hasta que llego a Miami. Y en Miami me encuentro con el director del canal, que es un chileno que me conocía, que es Joaquín Blaya. Y él me da la oportunidad. Y entonces él me dice, bueno, hagámoslo aquí, pero aquí era nada, porque era el comienzo en Estados Unidos. Entonces yo viajaba, esta era una locura. Esto es lo más loco de todo, porque yo viajaba todos los sábados en la noche, desde Santiago a Miami, y todos los miércoles en la noche de Miami a Santiago. Y así estuve 6 años. 11 días en Miami, 11 días en Santiago, 11 días arriba del avión, o 6 días arriba del avión. Así que eran un programa completo en Chile, un programa completo en Miami. No es que se mezclaban. No. En un momento se mezclaron, que fue muy loco eso. Eso era más loco todavía, porque cuando aquí era el máximo calor, en el mes de junio, mayo, en Chile es invierno. Que el público se veía como que este no es el mismo público de ahorita. Entonces yo tenía que entrar al público y decirle, mire, sáquense, le poníamos la calefacción al máximo en el estudio para que la gente sacara las bufandas, los chalecos, los abrigos, todo, y quedaran en camisa, pero igual se veían muy distintos porque eran públicos diferentes. Se mezcló en un tiempo, pero fue muy loco eso. Entre esas puertas que tocaste, después de aquella discusión, ¿Puerto Rico fue una posible plaza? Hablé con el marido de esta... Charitín, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Goico. Ailín Ortiz. Elín Ortiz. Ajá. Elín Ortiz se llamaba. Y él me dijo, mira, hay una posibilidad, pero cuando llegué no me dieron ni pelota. Y me pareció, y me pasó en varias partes. Después yo pude empezar, y empecé muy de a poquitito, y también me echaron. Pero lo que yo palpo de salir de Chile es como que fue una movida para demostrar tu power. Como que, de verdad, hay un problema, pues mira lo que voy a hacer. No fue para demostrar mi power, sino fue porque me sentía inseguro, en el sentido de que si este señor con el que yo había tenido una discusión, me había quitado varias cosas, dije yo, en cualquier momento quedo sin nada. Y además yo dije, me va a costar mucho más crecer en Chile, porque llevo muchos años, llevaba 30 años, 28 años, por ahí. ¿A qué edad tú tenías cuando llegabas a Miami? Yo tenía 46, yo empecé a los 22, 32, 42, 24 años llevaba. Wow, sí, tú nunca pensaste en estar en una playa con una piña colada. No. Ni pienso ahora tampoco. Okay. ¿Y tú piensas de verdad? Yo estoy loco por ir a una playa, una piña colada. ¿Sí? ¿Pero sí. tú estás seguro de eso? No. No estás seguro. No, inclusive soy bastante inquieto, no puedo estar quieto en mi casa. Pero obviamente esta piña colada en un hotel, hay sombra, hay uvita, hay buena comida, todo está pasando alrededor. No estoy solo en una playa. Pero fantaseo con eso. Yo una vez vi una obra de los inicios de la televisión en Puerto Rico y nunca he visto ejemplos de estos reales en televisión, pero me llamó la atención las pautas publicitarias que sucedían en el mismo programa. En el ejemplo que recuerdo, unas mujeres caminaban con unos cartelones, no era un break comercial. ¿Sábado Gigante fue así en algún momento o siempre fue como que vamos a cortar break comercial? Bueno, algunas veces, al principio no era tan organizado. Me acordé ahora porque Marcelo me puso un nombre que no es el nombre. Ajá. La persona que me refería yo es Ed Sullivan. Ajá, Ed Sullivan. Ed Sullivan. Claro. Ed Sullivan llevó a los el Beatles. teatro de él es donde estaba... Exacto. Donde ahora mismo... Donde estaba Letterman antes. Letterman y ahora Jimmy Fallon. Okay. Jimmy Fallon, sí, no, es la... ¿Dónde está el otro? Letterman, es la competencia de Jimmy Fallon. Stephen Colbert. Colbert. Ahí Colbert. Sí. Ok. Pues, los breaks comerciales, ¿tú los hacías también al principio? Al principio sí, con un cartoncito. Yo decía, bueno, aquí está la tienda tanto, esta es la parte de atrás de la tienda. Hacía poco broma con esto, un poco humor. Claro. Qué interesante. Yo hacía mucho humor antes en los programas, mucho humor. Y cantabas también. Cantaba, hacía humor, hacía personajes, hacía de todo. ¿Cuándo empieza
el Teletón. Digo, déjame contarle a esta gente un poquito un poco el origen de esta conversación. Hace unos meses, antes del Teletón, tú sales en una entrevista y dices, voy a entrevistar estoy esperando que Bad Bunny vaya, puede que Bad Bunny vaya al Teletón. Y nosotros en el programa dijimos, que Bad Bunny va a ir al Teletón. Y tú te veías bien convencido de que Bad Bunny iba a ir al Teletón. Y en efecto, fue Stefan Kramer el que interpretó, para mí, la mejor imitación, el mejor imitador que yo he visto de un montón de gente. Y un poquito ahí empezaron las conversaciones, pero yo estaba totalmente enajenado de lo que era el Teletón. Ahora aprendo que empezó hace un montón de años, en el 78. 1978. Este año cumple 45 años y yo el año pasado ya di un paso al costado después de 44 años para que venga una nueva generación de gente como tú, de esta edad. Y es para los niños, es para recaudar fondos para niños discapacitados de Chile. Y es un evento gigante. Gigante. ¿Cuánto dura el Teletón? 27 horas. Sin detenerse. Sin detenerse. Y el primero, o sea, yo vi un video en donde tú dices, ok, íbamos a empezar, como regularmente empezamos el Teletón, pero nos encontramos con esta niña que tenía un dinero para comprarse una bicicleta y ella quiere hacer la donación. No sé si te acuerdas de esa vez en particular. Sí, bueno. Pero, o sea, ¿cuán planeado es? Porque de la misma manera que digo, un programa de 8 horas, wow, un Teletón de 27 horas. O sea, tú eres la persona con el récord del show de variedad de que más horas, que más años ha perdurado. Tú eres la persona más improvisada del mundo. Sí, pero es que un programa no lo hace una persona, lo hace un equipo. Incluso acá hay un pequeño equipo, somos como 4 o 5 que hacemos este programa. Para hacer el Teletón son cientos los que trabajan, que están detrás de cámara, que preparan. No, ahí todo se prepara, pero como te digo, la improvisación viene en el resultado, pero las cosas se preparan. Para hacer 8 horas se preparaban, para hacer 27 horas se preparan. Cuando hay un contenido que subió Stefan Kramer, en donde él se ve, digo, lo que yo interpreto, él está practicando el show, ensayando con un libreto, con ustedes a minutos de subir a escena. Como que yo te voy a decir esto y ahí entra la música. Sí, pero es un repaso nomás eso. Antes lo habíamos visto una vez más, pero ahí el importante era Stefan Kramer. Claro. Él quería que yo cantara, pero yo le dije que no, que lo hiciera el otro, que cantara, que... Okay. Siempre esperando de que Bad Bunny fuera. Ajá. No llegó. No llegó. Oye, hablando de superestrellas, ahora mismo Shakira está súper mega pegada con una cosa que se llama el Bizarrap, la sesión Bizarrap. Cuando tú ves a alguien, Daddy Yankee fue también la primera vez que apareció en televisión grande fue contigo, Enrique Iglesias, Shakira. Cuando tú ves a alguien como Shakira, que ahora mismo está en un momento brutal en su carrera, ¿tú piensas en eso? Como que, wow, la primera vez en televisión fue contigo. Bueno, es que esto también es una combinación, porque a veces, por ejemplo, me acuerdo Juanes, por ejemplo. El representante de Juanes había sido el representante de Enrique Iglesias, que había sido también antes el representante de Julio Iglesias. Entonces yo lo conocía y cuando por primera vez iba a aparecer Enrique Iglesias, este representante, me dice, mira, tú me conoces porque yo he estado con Julio, el hijo de Julio. A mí me parecía que el hijo de Julio iba a llamar la atención de todas maneras y lo invitamos por eso y tuvo un gran éxito. En el caso de Juanes, él mismo me dijo, oye, yo te llevé a Enrique Iglesias, este Juanes va a pegar. Ya, pues si él ya había pegado con 2 antes, ¿por qué no iba a pegar ahora? Así que se va dando como una cadena y de repente uno ve a alguien y dice, traigan a Bad Bunny. Porque yo lo vi a él en un monitor. Y dije, traigan a Bad Bunny. Y trajeron. Claramente, o sea, vamos a ser honestos, Mario, no hay mucha gente de tu edad
que tengan ese oído, esa capacidad de decir, aquí hay algo, ese nene tiene algo especial. ¿Sabes? Es que tú, a medida que ha ido pasando el tiempo, has cachado una fórmula o ves un patrón de comportamiento como que, mira, si este cumple con esto y esto es una estrella. Claro, es que sí, a veces uno tiene esa percepción y a veces uno también se equivoca. O sea, no siempre le acierta. Ok. ¿Qué es lo más que te gustaba de hacer Sábado Gigante? A mí me gustaba todo, porque a mí una de las mezclas que me gustaba era emocionar y hacer reír. O sea, esa mezcla entre la emoción y hacer reír. Me gustaban mucho los reencuentros de familia, me gustaba mucho hacer el chacal de la trompeta. Ajá. Me encantaba hacer el chacal de la trompeta. Me gustaba mucho hacer estos concursos donde se paraban y sentaban y tenía ese Sábado Gigante, ese tipo de cosas, donde yo participaba en el juego, porque este era un juego del público conmigo. Yo jugaba con el público y el público jugaba conmigo. ¿Qué es más satisfactorio? ¿Ver un público completo reír a carcajadas o ver un público atacado llorando a raíz de este encuentro que tú hiciste? Siempre reír. Reír es la reina de las manifestaciones. El llanto, la emoción también, pero el llanto y la emoción duran menos tiempo, son distintos. Y hay que salir de eso. Tú te quieres quedarte riendo, tú quieres quedarte llorando. Producen una situación emotiva en la gente que puede pasar a depresiva, por lo tanto hay que salir de eso al humor. ¿Cómo empieza? ¿Cómo ustedes descubren este segmento o este clic que hacen de, ok, hay un momento mágico si juntamos a estos dos familiares que se perdieron? ¿Eso fue un accidente? No sé si tú te acuerdas de la primera vez que se hizo ese tipo de contenido. La verdad es que no me acuerdo, pero me imagino que es porque a veces se producen cosas por casualidad, que no sé si es este caso, pero suponte que hubiera una persona en el público nuestro y un pariente de él que no lo veía hace 20 años, lo ve que está sentado ahí y va al estudio y entra y habla con el tipo y dice, mire, quiero hablar con ese hombre que no lo veo hace 20 años, y el productor me avisa a mí y digo, mira, hay una persona ahí que hace 20 años que no te ve, que se llama fulano de tal, que fue en un accidente que tuvieron en tal parte. El tipo, no puede ser, y entra el tipo y se ve la emoción de los dos. No fue este el caso, pero podría ser. Hay cosas que a veces ocurren en la vida real que después se transforman en un segmento. ¡Qué increíble! Otra cosa increíble es, tú has entrevistado a todos los presidentes desde George Bush padre. Sí, desde Clinton para adelante. Desde Clinton hacia adelante. Yo me imagino, ¿verdad?, que todo esto a raíz de... Y a todos los candidatos que fueron también. Excepto a Mitt Romney. También. A Mitt Romney, espérate. Creo que a Mitt Romney no, porque en el libro dice como que quizás se le puede atribuir el hecho de que perdió la... Hay que preguntarle a Marcelo, que se me perdió aquí. Pero no importa. Ya, pero Mitt Romney debe ser. Eso surge a raíz de, pues, estos candidatos presidenciales. Hay un mercado gigante latino, tú eres una figura que puede mover la aguja. ¿Cuán nervioso uno se puede poner? Como que yo una entrevista bien importante. ¿Sabes? ¿Cómo funciona la preparación y cuán nervioso tú te pondrías antes de una entrevista a un candidato o a un presidente? Creo que está en este último libro, del audiolibro, lo cuento, que cuando voy a entrevistar por segunda vez a Obama, le digo a la periodista, yo para no equivocarme en inglés y que aparezca bonito cada cosa, lo voy anotando ahí. Voy escribiendo las preguntas en inglés. Para decirlo a la pata, ¿no? Mr. President, bla, 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 bla. Y cuando me escribe todas las preguntas la periodista, le digo, mira, el presidente, todas las preguntas que tienes ahí, te las va a contestar en la primera pregunta porque él sabe a lo que venimos. Y tal como ocurrió, él contestó todas las preguntas en la primera pregunta. Y solamente yo pude enganchar con el presidente, porque el presidente venía preparado para hablar conmigo. Cuando yo le dije, presidente, la primera vez que lo entrevisté en su primer periodo,
usted tenía todo el pelo negro y ahora casi no le queda pelo negro. Y ahí me di cuenta en la mirada de él y en la cabeza de él que eso no lo tenía en sus libros. Y ahí empezó con los ojos. Y ahí por primera vez yo me encontré con el presidente Obama, con su familia, con sus hijos, con su mujer, con toda la historia de él como persona. Porque para lo otro él estaba preparado. Qué seductor, ¿verdad? Su sonrisa, la manera en la que se ríe contigo. Es seductor para las mujeres especialmente, y es seductor en general. Es un comunicador nato. Cuando creo que en otra ocasión tú estás con él o estás cerca de él en alguna cena y le entregan una especie de tarjeta. Sí. Y tú cuentas en el libro que él se queda mirándola y se siente que es un momento serio. Cuéntanos esa historia. Bueno, yo pensaba que era cuando que ahí le habían avisado de ¿cómo se llamaba? De Osama Bin Laden. Pero Marcela... O sea, localizamos a Osama Bin Laden, vamos a matarlo. Claro, y él tenía que cerrar eso y después lo iba a ver. Pero para que lo interrumpieran tenía que ser algo muy importante. Marcelo me dice que por la fecha eso no coincidía, pero tenía que haber sido otra cosa muy importante que le anunciaron ahí, y con la calidad que el hombre tenía de comunicador, la vio y aceptó 2 o 3 preguntas y terminó la reunión, porque me imagino que esto era más importante. Hay una foto bien famosa que él está con Hillary, creo, y otras personas, que es el momento en el que llegan a la casa de Osama, de Osama Bin Laden, que uno lo ha visto y dice, bueno, esa gente están trabajando ese operativo desde Washington. Una cosa bien seria. A mí esas cosas me vuelan la cabeza. Yo estoy seguro que si hubiera estado en tu misma posición, también hubiera pensado, espérate, si yo después pasaron un par de días y mataron a Osama Bin Laden, es muy probable que esa nota haya sido, mira. Es posible, pero no lo puedo confirmar. Lo que sí puedo confirmar que esa reunión él la hizo para periodistas latinoamericanos. La mayoría eran conocidos, muchas mujeres que estaban ahí, y le hicieron una gran entrevista múltiple, así, muchos periodistas. Y ahí es cuando, porque en ese caso, si no es algo muy, muy grave, no lo interrumpen al presidente. Claro. Se lo interrumpieron con el papelito, lo dobló, recibió 2 preguntas y se acabó la conversación. Qué interesante que hayas mencionado a Marcelo, porque de la misma manera que él te corrigió, mira, esas fechas quizás no coordinan, él es la persona que en efecto confirma que tu papá estuvo en el campo de concentración, se me escapa el nombre. Buchenwald. Y que fue el prisionero 27170, porque mi padre nunca quiso hablar de esto. Por lo tanto, él evitaba hablar de esto y te daba... cuando tú le por encimita. Entonces, por parientes yo supe, y tenía otro campo de concentración. Y me decía Marcelo que no podía ser porque Bergen-Belsen, que es el nombre que yo le daba, no correspondía a la fecha en que mi padre llegó a Chile. Hasta que lo descubrió. Y efectivamente mi padre fue el prisionero 27170 de Buchenwald. A mí me sorprende un montón que solamente hayan tenido tan pocas conversaciones, ¿sabes? Él era un tipo serio. No, era muy afectivo, hablaba de todo. Pero yo hice un documental que te lo voy a dar después, que se llama Testigos del Silencio, porque la mayoría de los que vivió esto en los campos de concentración nunca quiso comunicarlo a su familia. No quiso hablar de esos horrores. Así que lo evitaban. Por eso le puse Testigo del Silencio. Mi padre era muy comunicador, muy comunicativo, y se comunicaba mucho conmigo, pero en eso no quería comunicarse. Y entonces también es bien bonito que él luego se convierte en un sastre. O sea, tú ves a tu papá como un sastre, él era un sastre. No, mi padre no era sastre. Mi padre siempre se dedicó a comprar y vender y quería que yo fuera un técnico. Por eso me manda a Estados Unidos, para que yo sea más que un sastre. O sea, es como entre un enfermero y un doctor, para que yo fuera el doctor de la ropa. Por eso que yo voy a estudiar de modelista, un piso más arriba. Oh, un poco más. Un poco más.
Y cuando en efecto tú demuestras que no estás encariñado con esa carrera y quieres irte por este lado de la televisión, este aparato nuevo, hay molestia, dale, mete mano. Yo creo que no le gustaba, pero no decía nada y yo cumplía con las dos cosas. Yo trabajaba todo el día hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde hasta la 1 o 2 de la madrugada yo estaba en el canal de televisión los primeros años. Ya cuando me fue mejor, dejé eso en manos de mi hermano y yo seguía en la televisión. Y esta pregunta puede ser boba, pero en verdad me da curiosidad. Tú eres un tipo ¿te gusta la ropa? ¿Escoges Mucho. bien la ropa? Vamos a vestirnos bien, el pañuelito. Mucho, y me fijo en la ropa de los demás, por lo tanto no entiendo por qué trajiste esa camisa. Pero no importa. Perdón, Mario. Yo tampoco entiendo. Y mira que lo pensé. Sí. Mira que lo pensé. Y mira, tengo este mahón roto. Es que si tú ya tuviste problemas con tu pareja, con la camisa de mierda que tenía, más la de ahora, bueno, significa que tú no tienes camisa. Okay, pero no importa, el hombre feliz no tenía camisa. Somos felices. Bueno, tú sabes que el hombre feliz no tenía camisa. Bueno, sí, cuando yo estoy feliz no tengo camisa. No, porque esa es Ok. una fábula. Ok, no la conozco, pero como puedes ver, yo no soy una persona así que le presta mucha atención a la ropa. Inclusive, me pensaría que ponerte un traje todos los días eventualmente te pesa. Bueno, yo todos los años que trabajé en televisión y todavía uso un traje y uso corbata. Pero como esto es para internet y venía Chente, dije, Chente no, le vi unas camisas horribles, dije yo por lo menos me voy a poner una de seda buena. Okay. Me puse una de las buenas que tengo de seda. Okay. Dije, bueno. Ok, pues aquí estamos en tu set. Gracias por prestarnos a ti, a todo tu equipo de trabajo. Han sido todos maravillosos con nosotros. Estamos en la mesa que te critiqué. Sí. Me da una vergüenza insólita porque en efecto ahora que estoy aquí se siente, esto es madera de verdad, no es tan porquería como la que nosotros tenemos. Esto es un verdadero set. ¿Cómo te va en la vuelta de hacer contenido para las redes? ¿Te es similar? Es muy similar porque yo he hecho siempre cosas muy naturales, no muy estiradas. Mi programa era popular, la gente que iba al programa en Estados Unidos y en todas partes donde lo transmitiera era el público, era la masa. Entonces no me cuesta tanto. A propósito, me pusieron ahí un torpeo para decirme que el presidente Obama estaba en ese preciso momento dando la orden de iniciar la operación Neptuno con las unidades de élite de las fuerzas militares norteamericanas que atacarían el escondite de Osama Bin Laden en Pakistán. ¡Wow! Ese era el asunto. Y mientras usted leía eso, yo me doy cuenta que mi producción es una mierda comparada con la tuya. Anda pa'l sirete. ¿Está a la altura de tu camisa? Wow. Ok, tú sabes que ahora mismo la narrativa de los medios hacia el internet es como que eso es bien peligroso, los niños no deberían estar en internet, todo lo que sale es malo. Cuando está empezando la televisión, yo imagino que era básicamente el mismo cuento. No vea mucha televisión, todo lo que el diablo está en el televisor. No, al contrario. Muy poca gente, una élite de personas tenía un televisor, porque era muy caro. Entonces, en los barrios había gente que compraba con esfuerzo un televisor y cobraba entrada a los vecinos para que fueran a ver programas como el nuestro. Así que había mucho telespectador. O sea, hoy día que se multiplican las comunicaciones, en que hay miles, yo diría cientos de miles de canales de televisión. Tú tienes un canal, yo tengo un canal, que el que quiera puede tener un canal. Entonces los ratings de la televisión tradicional han bajado mucho. Y eso le ha producido un gran daño a la televisión. Los diarios prácticamente han desaparecido. Las radios viven momentos difíciles, porque hay dos carreteras. Tú por ahí en una entrevista dijiste de que uno en la televisión, en el internet puede hacer lo que quiera, es la tierra de nadie, mientras los medios tradicionales tienen reglas. Y es ahí donde en algún momento se tiene que producir el equilibrio que todavía no se ha producido, porque eso ocurrió con todo. Mira,
en Santiago de Chile, los primeros automóviles que fueron autorizados por allá por la década del 20, obligaban delante del automóvil a que estuviera corriendo un tipo con una bandera indicándole a los carruajes que tenían caballos que venía el automóvil, porque los caballos se asustaban del ruido del motor del automóvil y se espantaban. O sea, hay muchas cosas que han pasado. Cuando comenzó el teléfono, en el pueblo de donde estaban los inventores del teléfono, Graham Bell y el otro, ¿qué hacían? Hablaban todos por teléfono al mismo tiempo. El teléfono empezó a hacer negocio cuando le pusieron las clavijas y había una compañía telefónica que decía, ¿con quién quiere hablar? R45, entonces le hacían así, lo ponían. Ahí empezó el negocio del teléfono, a hacerlo de hoy día. Sí, todo está cambiando y quizás llegue algún momento que haya algún tipo de balance en el internet, pero por ejemplo, cuando yo era niño, mis papás veían las noticias y lo que decían las noticias era verdad. ¿Sí? Y creíamos en las noticias, ok, solo dijo, oye, pues, esto es lo que el político dijo. Yo creo que, no sé si a raíz del ciclo mediático las noticias son 24 horas, pero, o quizás es que yo soy más sofisticado, dudo mucho eso, pero me cuesta más encontrar la verdad. Bueno, porque hay mucho fake news, porque hay poco control, porque va por la carretera que tú dices, que tú haces lo que quieres en internet, pero no haces lo que quieres. Ya poco a poco se está ya regularizando, hay ciertas cosas, la música, hay muchas cosas en internet que se están regularizando. Ok, ¿qué es el decálogo del éxito, Mario? Bueno, ese es un podcast que voy a hacer, pero que tiene el nombre que dice el público, pero son 10 puntos que a mí me parecieron que eran puntos importantes, clave en mi desarrollo personal, porque la gente me preguntaba, ¿cómo fue que te fue bien en esto? Entonces yo, lo primero que puse fue la perseverancia, porque yo fui perseverante en todo. Las metas a corto y largo plazo era lo segundo, y así hasta 10 puntos. Sí, que yo vine aquí, lo que me he hecho es aprovecharme de esta reunión para aprender cosas. Ya. Porque si alguien sabe los códigos del éxito, eres tú. Estos son unas reglas que tú llevas toda tu vida redactando son las reglas que yo he seguido. No es que yo las anoté, pero me di cuenta que yo había seguido estas reglas. Por ejemplo, descubrir oportunidades. Yo siempre ando descubriendo oportunidades. Escuchar la crítica. Yo siempre he escuchado la crítica. Y así hay 10 puntos en este decálogo que va a salir próximamente, que se llama ¿Qué dice el público?, en un podcast. Y yo desarrollé por primera vez cada uno de estos puntos, lo desarrollé. Por ahí estaba el libro, ¿estaba por ahí? Pásamelo. ¿Ves tú? Y entonces en una de estas partes está este decálogo. Este libro tú no lo tienes. Inclusive lo traté de buscar porque sé que existe entre la espada y la TV. Sí. Lo traté de buscar en audiobook y no está. ¿Qué? Pero... Mira, ahí están. ¿Ves tú? La perseverancia es el 1. El 2 son las metas a corto y largo plazo. Descubrir las oportunidades es el 3. Revertir los fracasos, muy importante, porque si te vas a quedar con el fracaso metido, hasta ahí llegaste. ¿Qué es revertir los fracasos? O sea, te fue mal, estás deprimido, no sabes qué hacer. No, levántate al tiro e inventa otra cosa. Okay. Eso es revertir los fracasos, escuchar la crítica, porque, oye, viniste con una camisa que no correspondía. Ok. Cómprate una camisa buena, tú ya tienes economía, hay dinero para eso. Okay. Aceptar con humildad los consejos, eso es lo que te digo yo, cómprate una camisa buena. Humildemente me la cambiaré. Levantarse temprano y hacer ejercicio. Yo hoy día hice 1 hora completa de ejercicio. Okay. Todos los días. ¿Me gusta hacer ejercicio? No me gusta. Tengo que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio para mantenerse claro. Gastar menos de lo que se gana. Muy importante para no andar desesperado. Uh-huh. Y lo último, tener una familia constituida, establecida, que tú todavía no crees en ella, tú todavía tienes la pareja. Ajá. No, hay que ponerle papeles. Ok, pero vamos de nuevo, creo que al 4, espérate. Ok, sí. Revertir los fracasos, vamos a hablar de eso, porque mira, yo tengo un problema. ¿Cuál es? Y ya estamos terminando. Yo grabo a veces en semana, a mí me gusta subir 2 podcasts al día. ¿Ya? O sea que hay semanas que yo grabo 14 contenidos. A veces
Mario, yo subo una senda mierda caliente y embarrada. Ya. Y yo digo, lo grabé, lo subo pero yo digo, mañana grabo otra. Así que yo revertí el fracaso. Ya. ¿Alguna vez tú hiciste un episodio y decías, diablo, esto fue un tostón? Pero muchísimo. Pero muchísimo. ¿Qué Sí, herma- esto no tiene... Por ejemplo, me acuerdo que yo llegué con una idea. Wemul Boy, ¿cómo se llamaba? Eran dos, era la época que estaban estos Superman y todos estos... Los superhéroes. Los superhéroes. Y entonces, basado en el escudo chileno, entonces yo le puse a uno... Huevo Boy. uno se llamaba el Wemul Boy. Ok. El otro se llamaba... porque en nuestro escudo hay un Wemul. Ok. Ese es un ave. No, es como un cordero chico, Ok. una cosa así. Un Un ciervo, ¿ah? ok. Wemul, le pusimos Wemul Boy. Pero el otro que, mira, ya se me olvidó porque Pero me era preguntaste una cosa de hace tanto tiempo y salió pésimo, pero horrible. Duró una semana, nos preparamos, no sé, durante meses y ideamos todo eso. Y era malísimo. Pero tuvimos muchas cosas malas, no esa, pero hay que revertir el fracaso. Una vez que salió malo, después teníamos nosotros la reunión del zapato que llamábamos, que terminaba a las 8 horas, todo el equipo tenía que ir a ver lo que había pasado y por qué había pasado. Si es que había un error, había que arreglarlo esa misma noche. Había que ver cómo la próxima semana no iba a pasar, porque todos estos programas eran en vivo. Y no me puedo acordar del otro del Wemul Boy, ¿cómo se llama? Ni el torpeo funcionó aquí. Pero tú sabes qué, tu equipo de trabajo, yo he visitado las oficinas de diferentes figuras y yo llegué antes de que tú llegaras y me dijeron, entra a la oficina de Eddie, entra, ¿sabes? No hay un temor a veces, uno va a oficinas de figuras y hay un temor. Como que no entra allá. No. Se nota que tú tratas súper bien a tu equipo de trabajo y nos has tratado a nosotros súper bien. Pero por eso te digo escuchar la crítica, porque si ellos tienen una crítica a esta entrevista, dice, mira, tendrías que haber estado más preparado, se te olvidó esto, se te olvidó lo de Obama, se te olvidó el de Wemul Boy. Puta, ¿por qué le dijiste eso de la camisa si no era tan mala la camisa? Todas esas cosas. Ok. Después viene una reunión de crítica. Entonces, yo te agradezco la entrevista y como tú eres un joven en esto, que llevas 13 años, y yo te digo, la preparación es la base de la improvisación, eso es lo más importante. Tú cuando vas a entrevistar a alguien, si yo te puedo aconsejar, siempre andas muy preparado. Esa es una de las cosas. Muchas gracias. Y otra de las cosas importantes es que lo que dices después de un silencio tiene mucha importancia. ¿Me entiendes? Cuando haces un silencio, cuando quieres decir algo y Te lo dices amo. ahora, Ok. Te admiro. te admiro, te amo, lo que sea. La pasé brutal. Muchas gracias, don Francisco. Gracias a ti Mario. también. La gente no vio esto, pero me sentí súper bien. O sea, tú llegaste y en lo que estaban en maquillaje hablamos, me sentí en casa. Muchas gracias y espero estar invitado en este podcast próximamente. Así es. Hasta luego, corillo.